Bueno, tenemos una ¿Ya está conectado? Bien. Bueno, vamos a entrar en comunicación con Luis Montés, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado, que está en Beirut, en Líbano. Estuvo en Irak, estuvo en Cisjordania, estuvo en Belén. Un lujo poder tenerlo conectado. ¿Ya está? Bien. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal, Hola, ¿qué tal? padre? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, acá muy contentos de poder tener esta conexión. El gusto es mío. ¿Cómo está, padre? Bueno, los saludo. Yo soy Fernando, establecimos la comunicación previa. Lo primero que me gustaría preguntarle, por razones lógicas y teniendo en cuenta que está en el Líbano, es cómo está la situación ahora, si está seguro, si el alto el fuego del que se está hablando hace un par de días es efectivamente tal. Agradeciéndole muchísimo por la comunicación y la disposición. Bueno, nosotros, yo personalmente, aquí no estoy seguro, estamos bien, es un pueblito perdido en la montaña, donde tenemos una obra de misericordia donde recibimos a la gente que no tiene a nadie, a los que están abandonados, de todo tipo, porque tenemos ancianos, niños discapacitados, mujeres víctimas de violencia, gente perseguida por su fe, etcétera, etcétera. El que tiene una necesidad y no tiene ayuda, tiene un lugar en mi casa. El lugar es seguro y es tan seguro que aquí han traído refugiados. O sea, gente que estaba en el sur del país, que huyó por los bombardeos. Los que han traído aquí son todos de África, sobre todo Sudán y Etiopía. Mm. Nosotros nos encargamos de ellos propiamente, hay una asociación que los encarga, nosotros simplemente les prestamos la casa donde estamos viviendo actualmente, porque es muy grande. Hemos recibido 70, por supuesto la calle es un caos, hay gente durmiendo por todos lados, en colchones, nos falta el agua, es un lío, pero bueno, la guerra, ¿no? Hay que ayudar del modo que sea. Y en ese sentido nosotros estamos seguros. Acá no hay riesgo de que vaya a haber explosiones. Es duro para nosotros porque conocemos lo que significa la guerra y conocemos lo que significa cada explosión, muerte y caos y confianza, etcétera, ¿no? El cese del fuego no es tal. O sea, primero les voy a contar. El año pasado fue la guerra. Cuando terminó la guerra hubo un cese del fuego, no se cumplió. Todas las semanas se seguía bombardeando el sur del país. Se retoma esta guerra, se vuelve a recomenzar la guerra ahora este año. Fue muy duro, los bombardeos mucho mayores, por supuesto, y cuando Estados Unidos llega al cese de fuego con Irán, que según el primer ministro de Pakistán incluía el Líbano, ahí fueron los peores días para nosotros, donde hubo muchos más bombardeos, sobre todo en Beirut. Acá se bombardea sobre todo el sur del país, se bombardea el valle del Bekaa y se bombardea Beirut, pero Beirut solamente una parte. Esta última vez fue terrible, hubo más de 350 muertos en 10 minutos, edificios enteros derribados. O sea que ese primer cese de fuego entre Estados Unidos e Irán, Irán y Pakistán decían que incluía el Líbano, Estados Unidos y Israel decían que no incluía el Líbano, y hubo una oleada de ataques muy grandes. Ahora que se llegó a un cese del fuego entre propiamente Irán e Israel, a la media hora que empezó, el Estado libanés ya denunció que Israel volvió a bombardear. Ahora Israel dice que no va a bombardear, pero los disparos en tierra son permitidos, pueden tomar una parte del territorio. Ha habido reiteradas violaciones del cese de fuego, o sea que hay un cese de fuego total. Hay un poco más de calma, pero no hay un cese de fuego total, no lo hay. Padre, teniendo en cuenta que el Líbano es un país... Ay, perdón, pero ¿Se escucha? alguien llamó y yo no los escucho ahora. Ok, esperamos 2 minutos que termine la llamada. No. A ver, ¿se escucha ahora? No. Como alguien llamó, queda bajo el volumen. Ok. Yo me tendría que desconectar y volver a conectar, ¿les parece? Sí, no hay problema. No Por hay supuesto. problema. Esperamos. El padre Luis Montes es de Darregueira, una ciudad cercana a la frontera con La Pampa, muy Provincia de cercana, Buenos Aires, exactamente, Argentina. de la zona de los menonitas también. Y bueno, a ver, teniendo en cuenta que vamos a hablar del Papa, ¿no? Hoy,
Te iba a decir Francisco Barassi, se mezcló el nombre del Papa con el tuyo. Teniendo en cuenta que está Santi, que ya lo vamos a presentar y que es un amigo de la casa y que hoy es un programa especial sobre el Papa Francisco y su legado a un año, me parece algo impresionante, ¿no? El trabajo que hace esta gente, el trabajo que hace el padre Luis Montes y tantos argentinos más, de los 3 párrocos cristianos que quedan en Gaza, 2 son argentinos, sin ningún tipo de búsqueda de protagonismo. Digo, yo conseguí este contacto porque tengo un amigo que nació en Darregueira y me contó. Pero no es que lo hace, digo, como esos influencers que van a dar comida a los pobres para que los filmen. Gente que deja su vida realmente en pos del servicio por el otro, ¿no? Que es un poco el legado y lo que nos ha enseñado el Papa Francisco, recuperando la tradición de la Iglesia católica, de los jesuitas. Digo, no es a partir de él, pero sí la recuperación de este legado. A mí me emociona realmente hablar con gente así que te dice sin ningún problema, no, porque la casa es un caos porque hay 80 personas durmiendo en colchones, gente de Sudán, de Etiopía, pero que están ¿qué es lo que hay escapando que de las hacer, bombas de digamos? Israel. Y uno dice, wow, ¿no? O sea, eso es consagrar la vida por el otro. Bueno. Seguimos en comunicación. Ahí Moisés nos Bien, está dando la ahí está. señal. Volvimos. Volvimos. Acá ¿Se está. escucha ahora, padre? ¿Nos escucha bien? Sí, lo escucho perfectamente. Bueno, no sé si justo pude escuchar lo que dije, que era un elogio, ¿no? Con admiración, creo que de todos hacia usted y a su obra, que es la obra de la Iglesia. Le preguntaba, teniendo en cuenta que el Líbano es un país multiconfesional, con musulmanes, con cristianos, que ha habido incluso guerras que podríamos llegar a llamar religiosas, y que el Líbano está sujeto desde hace tiempo a bombardeos y en este caso invasión de parte de Israel. ¿Cuál es la percepción de la gente respecto a lo que piensan respecto a Israel, lo que piensan también respecto a Hezbollah? Sé que usted es párroco, digo, no es político. Lo que no quiera contestarme, por supuesto, no tiene que hacerlo, pero bueno, obviamente que nos interesa saber desde acá cómo es la percepción del libanés en general respecto a lo que está pasando. Bueno, respecto a Israel, lo ven como un enemigo invasor. De hecho, Hezbollah nace como una respuesta, una resistencia, una invasión de hace 40 años de Israel al Líbano. Respecto a Hezbollah, la población está dividida. Por supuesto, los chiitas apoyan a Hezbollah, pero incluso entre no chiitas hay muchos que apoyan a Hezbollah porque dicen son la única defensa que tenemos ante la invasión extranjera. El ejército es muy débil, no tiene fuerza para oponerse a Israel. Otros dicen, no, Hezbollah tendría que dejar de aliarse con Irán y tendría que dejar de atacar a Israel porque nosotros somos los que terminamos pagando las consecuencias. La población está dividida al respecto. Es muy, muy claro eso aquí en el Líbano, ¿no? El libanés tiene un sentido de patria, quiere mucho a su país, quiere mucho al Líbano y no quiere injerencias extranjeras. La gente normal, por así decirlo, ¿no? No quiere injerencia de Estados Unidos, ni de Israel, ni de Irán, ni de Siria tampoco. Y desgraciadamente eso no pasa, las injerencias están. Hace poco expulsaron al embajador iraní por esa misma razón. Por eso, en cuanto a Hezbollah en sí, la opinión pública libanesa está dividida. Algunos que dicen tendrían que dejar de disparar contra Israel y otros que dicen... Una persona me dijo así literalmente hace unos días, me dijo, si no fuese por Hezbollah estaríamos todos comiendo kosher, como diciendo ya seríamos parte de Israel. La opinión está dividida. En parte, y teniendo en cuenta ahora la invasión israelí casi hasta el río Litani, digo, puede ser exagerado, pero no infundado de alguna forma ese testimonio, ¿no? Sí, yo no llevo tantos años aquí, llevo 3 años, pero bueno, en el mismo Israel hay gente que dice que todo el sur del Líbano corresponde a Israel históricamente, así como Jordania, así como hasta partes de Irak, ¿no? O sea, hay gente el gobierno de Israel que lo está diciendo públicamente, ¿no? Entonces, yo la verdad, lo único que veo así claramente es que estas guerras vienen impuestas de afuera por intereses que no son los intereses de la región.
Yo antes de ir a Irak, me acuerdo, yo estaba en Jordania, ¿no? Y estaba viendo por televisión noticias y yo me di cuenta clarísimamente que Estados Unidos iba a invadir Irak, pasase lo que pasase, hiciese lo que hiciese Saddam Hussein, y todo el mundo hablando de las razones por las cuales las hacían, que fueron todas mentiras, todo el mundo diciendo que Irak iba a ser liberado, que iba a ser la Austria de Occidente. Irán han pasado cantidad de años y sigue destruido, es un país destruido, es un país donde el sectarismo ha aumentado, no había terrorismo antes de la invasión y se transformó en el campo de entrenamiento de terroristas más grandes del mundo, de ahí salió el Estado Islámico, el ISIS. Es una cosa absolutamente espantosa los desastres que ha hecho Occidente en Medio Oriente. Y lo que se dice de Irak, uno dice, imagínense, no fue la primera vez, se equivocaron. No, no se equivocaron, fue hecho a propósito, porque si no, no lo hubiesen repetido, como en Irak, en Siria, en Yemen, en Libia, en Somalia, ahora en Irán. ¿Sí? Hay intereses demasiado grandes por los cuales ya sea de recursos, de poder, de predominancia geopolítica, de venta de armas, y desgraciadamente se aprovechan de algunas divisiones que hay en la zona, por ejemplo en Irak, las fuertes divisiones entre chiitas y sunitas, eh, grupos terroristas absolutamente asesinos han sido apoyados para conseguir esos, como carne cañón para esas guerras. Así que la verdad que es muy triste verlo. A veces yo escucho que me dice gente, pero esos países están siempre peleando. Perdón, las guerras de las últimas décadas vinieron todas de afuera. Que me disculpen. El problema es que están en un lugar muy, muy privilegiado, con muchos recursos, y eso hace que se produzcan estas guerras que tanta muerte y tanta destrucción traen y sin beneficios. Desde que usted decidió viajar para allá y habiendo visto tanta tragedia humana, tanto horror, ¿cambió su percepción sobre la fe como algo, pensando en términos de no de la fe propia, sino de lo que la fe implica para las personas en esos momentos? No, lo que yo sí pude hacer es una profundización de mi fe, ¿no? O sea, yo por ejemplo viví en Irak con los cristianos perseguidos y yo vi cómo la fe los transformaba, vi cómo la fe les daba fuerza, vi cómo haber perdido todo, ¿sí? No solamente no debilitaba su fe, sino que la reforzaba. Mire, yo le cuento, por ejemplo, un caso nada más, un solo caso. Había una señora que estaba en Karakosh, en Irak, cuando estaba acercando el Estado Islámico. Huyó todo el pueblo, menos unas poquitas familias, entre ellos su familia, porque el esposo era ciego, no podían caminar 40 kilómetros en el desierto con 50 grados de calor en esas condiciones. Y cuando llega el Estado Islámico los expulsan, no los matan. Pero en el último control le sacan la niña más chiquita. Se llamaba Cristina, tenía 3 años. Imagínense el dolor de la madre, se tira a los pies del terrorista y dice, por favor, devuelva a mi hija. Y el terrorista les dice, el del ISIS les dice, o se van, o los mato a todos ustedes y también a ella. Imagínense, para esa mujer, tuvo que dejar a su hija de 3 años en manos de un grupo terrorista que violaba a niñas de 6 años. No hay peor pesadilla para una madre. Ellas tuvieron que irse. Al año yo la vi en un reportaje que le hicieron, ella seguía rezando para recuperar a su hija, lo cual no había muchas esperanzas, ¿no? La tenía el ISIS. Al año le hicieron un reportaje y un periodista español, le preguntó, ¿usted perdona a los que le sacaron a su hija? Y ella dice, por supuesto, yo soy cristiana. La historia terminó mejor de lo pensado porque a los 3 años que le secuestraron a su hija la recuperó. Un musulmán vio a la niñita en Mosul perdida con 3 años, la llevó a su casa, la cuidó como si fuese como una de sus hijas, y cuando el ISIS fue derrotado, consiguió el teléfono de la familia y la devolvió. Pero lo que es absolutamente impresionante es que esa señora, sin saber si iba a recuperar a su hija, ella tenía capacidad de perdonar. Ella sabía que Dios nos perdonó en Cristo, sabía que nos salvamos por pura misericordia de Dios, sabía que nuestra religión implica amar a los enemigos, perdonar cosas que parecen imperdonables, significa
vivir la caridad, devolver siempre bien por mal, no devolver mal por mal. Bueno, ese tipo de cosas yo las vi muchas veces en Medio Oriente, casos heroicos, ¿sí? De perdón, de amor, de caridad, de sacrificio. Y eso, por supuesto, para mí hay una cosa que es muy, muy clara, ¿no? Yo no soy digno de estar sirviendo a estos pueblos con gente tan buena. Nosotros no somos dignos de eso. Para mí es una gran bendición que Dios me concede poder poner un granito de arena para ayudar a gente tan pero tan buena y gente que está sufriendo tanto. Padre, bueno, nos quedamos todos conmocionados, obviamente, yo estoy emocionado. Le he leído decir en una entrevista que usted ha visto más felicidad real en campos de refugiados en Irak, por ejemplo, que en ciudades industriales europeas. ¿A qué se refiere con eso? Y es que es literal, es así. En los campos de refugiados uno ve mucho dolor, ¿no? En los campos de refugiados, yo he trabajado en campos de refugiados cristianos sobre todo, ¿no? Y uno ve mucho dolor. Y la gente te puede contar durante media hora cómo escapó del ISIS, cómo le mataron a un tío, cómo perdieron todo, cómo los chiquitos extrañan sus juguetes, la gente ha perdido las fotos que tenía, se han quedado sin nada, todo lo que han construido una vida quedó destruido en poquitos días. Y al final, después de contar todo eso llorando, terminan diciendo, pero Dios sabe, ¿sí? Pero Dios sabe. Y uno que ve en esa gente, a pesar del dolor, ve una paz inmensa. Ve gente que, a pesar que lo ha perdido todo, se sabe querida por Dios. Ve gente que se ha dado cuenta que vivía preocupada por pequeñas cosas y enemistados con vecinos por estupideces y que, y que lo que tiene que hacer en esta tierra es ganarse el cielo. Y todo lo que han perdido, por la gracia de Dios, y evidentemente por los regalos que Dios hace en los corazones de sus fieles, ¿sí? Los ha transformado y los ha unido más a Jesucristo. Y entonces una vida de consumismo que ellos pensaban que los podía hacer felices, pero que no los hacía felices, porque nada llena el corazón humano de lo que es creado, porque el corazón humano tiene sed infinito y el único que puede saciarlo es Dios, ha hecho que al estar más cerca de Dios tengan una paz enorme. Y en muchos casos no es solamente paz, llega a ser alegría. Yo iba a hablar con ellos, estaba con ellos y volvía más alegre, más contento de que antes de haberlos visitado. O sea, nosotros tenemos que pensar que hay gente, piense usted en esa gente que tiene todo, materialmente hablando, y que tiene pensamientos suicidas, que no le encuentra sentido a la vida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero todas esas cosas no nos pueden llenar. En cambio, estar unidos a Dios sí nos transforma. Y esa gente está muy, muy unida a Dios, a Jesucristo nuestro Señor, y eso les da una felicidad. O sea, es hasta difícil de explicarlo, ¿no? Pero yo recuerdo una vuelta que fui a comer con una familia en un campo de refugiados, a ellos les encanta que uno vaya a comer con ellos, les encanta la hospitalidad, no tenían nada, ¿no? Pero guay de mí si no aceptaba, ¿no? Hay que aceptar lo que te ofrecen porque para ellos es un honor que uno los visite y se sienten contentos con eso. Lo único que había era arroz, así comía arroz con ellos. Era en el campo de refugiados en Erbil, en Ainkawa, en el norte de Irak. El campamento estaba siendo desmantelado, porque el campamento lo mantenía la iglesia, pero una vez que fue el ISIS derrotado, todos los fondos que llegaban a la iglesia no quería gastarlo en el campamento, sino en la reconstrucción de la casa de la gente del campamento. Pero eso implicó que por unos meses fue muy difícil, porque no llegaban las cosas. Entonces estaban desmantelando el campamento, quedaban de las 1000 familias quedaban solamente 40. Y el hombre me dice, estaba el hombre, la mujer y sus 2 hijas. El hombre me dice, padre, yo tuve un problema aquí, un derrame, tengo otro derrame que se está por producir, tengo problemas en los riñones, tengo problemas en la espalda, no tengo plata para comprar para hacerme la operación, no puedo volverme a Karakosh porque todavía no hay hospital en Karakosh, no puedo dejar el campamento de refugiados porque en Erbil tendría que pagar alquiler con plata que no tengo, y el campamento están por desarmar. O sea, uno lo escuchaba y decía, no le puede ir peor.
Y sin embargo fue uno de los días más felices de mi vida, riéndome con ellos, charlando. Y cuando salí de ahí, yo iba con, no sé cómo explicarlo, tenía como el corazón como calentito, digamos. Como que uno decía, yo estuve con gente realmente especial. Y esa gente tenía una felicidad que no he visto en otras partes del mundo. No sé si alguien quiere preguntar, yo tengo una, y es particularmente porque, bueno, se está por cumplir un año del pase a la eternidad, ¿no? Del Papa Francisco. Y bueno, le quería preguntar a usted, en tanto misionero, ¿no? Que creo que el legado de los misioneros fue muy recuperado por el Papa argentino a lo largo de los últimos años y que él ocupó el Vaticano. Bueno, ¿qué le ha dejado? ¿Qué piensa que le ha dejado a la Iglesia católica en general? ¿Cuál cree que es su legado? Bueno, eso que usted dice, el Papa Francisco, él ciertamente tenía un amor muy especial a las misiones y un amor muy especial a las misiones difíciles, ¿no? Por ejemplo, cuando él fue a Papúa Nueva Guinea, se juntó con los sacerdotes del Instituto Oro Encarnado, se juntaban a tomar mate, había varios argentinos ahí a charlar, porque es una misión en la selva, una misión donde uno se puede enfermar fácilmente, una misión donde hace un calor impresionante y uno no tiene mucho para refrescarse. Eh, y esa es una. Por ejemplo, a mí me toca muy de cerca el contacto directo que tenía el Papa Francisco con la parroquia de Gaza. En la parroquia de Gaza, el párroco es también del IBE, es uno de mis mejores amigos, el padre Gabriel Romanelli. Se ordenó conmigo en San Rafael Mendoza, nos ordenamos el mismo día, somos compañeros de curso. Él es párroco allí. Y el Papa Francisco literalmente, pero esto es literalmente, llamaba todos los días a la parroquia. Hasta el punto de que a la hora que el Papa Francisco solía llamar, tocan las campanas porque es la hora del Papa, es la hora que el Papa Francisco todos los días, sin excepción, llamaba. Entonces, nosotros, en ese sentido, nosotros veíamos su amor por la misión y su amor especialmente por las misiones difíciles, ¿sí? Y, y eso es algo que es muy importante, porque Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y a mí me ha pasado muchas veces que hay gente que me ha planteado, ¿por qué estás ahí, no estás en Argentina? En Argentina también hay necesidades. Muchas veces me lo han planteado. Y a veces gente que está enojada porque uno está haciendo el bien en otro lado. Y en ese sentido el Papa Francisco tenía claro que tenemos que ser generosos, que tenemos que ir a lugares difíciles, que tenemos que sacrificarnos, que si hace falta tenemos que privarnos de un montón de cosas. Y cualquier sacerdote misionero le puede decir que uno se priva de un montón de cosas, empezando por cosas básicas como estar lejos de la familia, no poder hablar la lengua que uno conoce, tener que aprender una lengua tan difícil como el árabe. Eh, bueno, eso que le dije son cosas pequeñas, pero si uno va sumando cosas pequeñas son muchas. Y el Papa Francisco en eso, él valoraba mucho eso y la verdad que insistió mucho sobre eso, ¿no? Insistió mucho de que hay mucha gente necesitada, no hay que estar encerrados, sino que hay que buscarlos, estar donde ellos y ayudarlos. Y en ese sentido, yo personalmente sentía esa reiteración de las palabras de Jesucristo, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es lo que a mí me llevó a dejar Argentina, es lo que me lleva a estar en lugares difíciles y es lo que me lleva a aceptar lo que mis superiores me digan. Me dicen, ¿te vas a otro lugar? Yo me voy a otro lugar. Porque para mí lo importante es, sabiendo que nuestra vida no es tan larga, o sea, uno puede pensar que es larga, pero no es larga para nada en comparación con la eternidad. Hay que tratar de hacer todo el bien que se pueda, ¿sí? El tiempo es corto y no hay que perder el tiempo en estupideces, hay que hacer todo el bien que se pueda. Padre, le agradecemos de parte de todo el equipo, primero por la predisposición. A ver, estamos hablando con el padre Luis Montes, que está en un pueblito en el Líbano, se tiene que ir a oficiar la misa ahora en unos minutos y tuvo el tiempo para conectarse con nosotros. La última que le quiero hacer y para cerrar ya el diálogo, vuelvo un poquito al terreno político, aunque creo que
que es difícil separar uno del otro, también por la labor que usted hace. ¿Es optimista respecto al futuro del Líbano? No. O sea, aclaremos, ¿no? Cuando yo llegué a Tierra Santa en el 96, yo veía los avances que se hacían para un proceso de paz. Y veía como una y otra vez eran saboteados. Y yo era un sacerdote joven, llegué con 26 años, me desilusionaba bastante. Ahora ya dejé de poner alguna esperanza en los hombres y menos en los políticos. Menos que menos. ¿Sí? Una lección que es muy clara cuando uno vive, pues yo estuve en la Intifada, que fue una guerra, estuve en la posguerra en Irak y ya 2 guerras en el Líbano. Y en la guerra todos mienten, absolutamente todos mienten. ¿Sí? Entonces, yo lo que veo es que hay demasiados intereses que no hay a nadie le importa la vida de la gente que sufre, de los que mueren. Te pueden decir no, que hacemos esto por el pueblo tal, van a ser mentiras. En este momento la cosa está muy confusa todavía, que el estrecho de Hormuz se abre, que el estrecho de Hormuz se cierra, que esta perspectiva, que lo otro. Hay mucha distancia entre lo que quiere Irán y lo que quiere Estados Unidos. Para mí la guerra va a seguir al menos por un tiempo, y mientras siga allá va a seguir acá. Y quizás la presión internacional y la presión interna en Estados Unidos, porque es una guerra muy impopular, la guerra con Irán, hagan que finalmente Estados Unidos decida llegar a algún acuerdo, aunque no le convenga tanto llegar a un acuerdo, y ahí podría venir una paz relativa, pero, pero no veo que eso sea inmediato. Creo que va a tardar un tiempo, y tengo miedo que en la desesperación que se da en la guerra, cuando las ideas se ponen todavía más extremas, a alguno se le ocurra apelar a algún arma de destrucción masiva, y esto sea todavía mucho más grave. Entonces, usted me dice, ¿tiene esperanza? No, yo solamente tengo esperanza en Dios, y sé que si Él permite males va a sacar bienes mayores, y, y nada más, no confío en los hombres, menos en los políticos. Bueno, padre, sabemos que tiene que ir a oficiar la misa y no queremos que llegue tarde. Es un honor realmente para nosotros haber podido tener esta charla, esta conversación. Esperamos poder sacarlo nuevamente para que nos vaya contando su testimonio en primera persona. Bueno, nada, estamos todos muy conmovidos, por eso quizá ve nuestras caras, porque escuchar sus palabras así en primera persona es realmente muy difícil, muy duro, desde acá, desde una realidad tan diferente, ¿no? Nuestra cotidianidad es muy diferente a lo que cuenta, así que muchísimas gracias de nuevo. Esperamos comunicarnos pronto nuevamente, que siga bien, que quienes se refugian material y espiritualmente con usted también sigan bien. Yo les agradezco a ustedes, y quisiera pedir a todos los que escuchan, bueno, en primer lugar, oraciones. Tenemos que rezar a Jesucristo, Príncipe de la Paz, para que interceda por estos pueblos, para que convierta los corazones de los que producen estas guerras tan salvajes y destructivas. Y invito a todos a que visiten mi Instagram, Luis Montes Ive, Ive corta E, Luis Montes Ive. Y si alguno tuviese la posibilidad o quisiese hacer una pequeña donación, ahí hay un alias de un banco, que es de una cuenta que tenemos en Argentina, o me preguntan a mí y yo les indico cómo enviar alguna ayuda. Es difícil llevar una obra así en un país que está en crisis y en guerra. No, nunca nos ha faltado nada, pero no nos ha faltado nada, pues yo tengo la cara para pedir donde se me da la oportunidad, pido. Entonces los invito a visitar Luis Montesive, y a los que puedan colaborar, aunque la colaboración sea pequeña, todo suma, ¿sí? Y bueno, muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Vamos a difundirlo también en nuestras redes para intentar ayudar y que llegue, bueno, toda la Luis solidaridad Montes. posible. Luis el Montes Instagram, Ive Montes es el Ive. Instagram. Ahí van a poder seguirlo al padre, y también nosotros desde nuestras redes vamos a difundir esta información. Muchísimas gracias, un gran abrazo desde acá. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga.
Totalmente. Saludos, padre. Muy Bien, bueno, ¿no? Impresionante. Muy interesante. Muy impresionante. Estábamos todos... A mí me volvió el habla. Un milagro. Yo iba a decir eso. Un milagro. Yo iba a decir eso. No, pero estábamos todos, creo, un poco nerviosos. Primero porque no solemos hacer mucha entrevista en este programa y más con alguien que está en otro país. Puede haber siempre falla de la comunicación, más si estamos hablando del Líbano. Yo tenía miedo que se vea todo pixelado, que no se entendiera nada y la verdad que creo que fue muy lindo. No, felicitarte, Fer. Bueno, A estuvimos todos, a hablando todos. a todos, pero lo que pasó recién me parece que fue como un hecho periodístico también, digo, yendo más allá de lo espiritual, más allá del impacto, pero fue un hecho periodístico, digo, en términos también, en el marco en el cual, bueno, ahora vamos a estar conversando, pero la iglesia siendo testimonio vivo, y yo pensaba, era Francisco. Era la iglesia de Francisco, era la voz de Francisco, y sobre todo, para mí, cero hipérbole. Cero, una narración despojada de toda búsqueda de impacto de golpe bajo o de especulación, como algo que creo que eso es lo que impacta también. Así que la verdad, ya está, todo esto que iba a traer, ya está, terminó acá el programa. No, pero sí es cierto que la manera en la que habla, a mí me, averiguando sobre él y además porque bueno, ya seguía la obra de Romanelli en Gaza, en la única iglesia católica que queda en pie allí, lo de Verbo Encarnado, ¿no? Que es el instituto de la misión, digamos, y me quedé resonando como en ese nombre, Verbo Encarnado, y escuchándolos hablar, uno ve eso, ¿no? Porque es su narrativa, es la vivencia en carne propia y la manera también en la que sienten sobre las personas que lo rodean. Sí, y decir algo respecto a esto también, sobre todo de cómo comenzó y las definiciones geopolíticas o de análisis. Cuando hablamos del Instituto del Verbo Encarnado no estamos hablando ni de la oscura adopción por los pobres, ni de teología de la liberación. Son gente, digamos, formada en una lógica mucho más tradicional, si se quiere, en términos de las discusiones teológicas o de las líneas internas de la Iglesia. No estamos hablando de una comunidad religiosa que tiene, si se quiere, como definiciones teológicas más, si se quiere, en términos... ¿Heterodoxas? No sé si de una cuestión de heterodoxa, pero sí con una lectura donde las definiciones políticas están como muy cruzadas con su reflexión espiritual. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, digo, de que es un análisis, si se quiere, como que nace de una experiencia como muy concreta y de un conocimiento muy profundo por la presencia y por conocer al pueblo, digamos, y por tener ese principio de realidad fundamental, me parece. O sea, vamos a decirlo, muy despojado de una lectura ideológica en algún punto de por qué toma las definiciones de análisis que acaba de definir. Que eso me parece que también es un agregado que yo les puedo transmitir en este momento para los que estuvieron escuchando recién. La verdad que impresionante el testimonio. Bueno, ahora Santi, igual vamos a meternos de llenos con vos, haciendo referencia, por supuesto, a un año ya de la partida material, física de Francisco, y para hablar de su legado, que es lo que sigue viviendo, ¿no? Sigue latiendo entre nosotros, a nosotros nos toca de cerca, Papa argentino. Ahora vamos a hablar más de eso con Santi, que preparó una... Porque no va a ser, sos amigo de la... Vos viniste como panelista, hacer una forma de historia, de columna, porque sos amigo, miembro de esta casa. Pero antes les queremos contar que vamos a hacer nuestro primer sorteo, Rattenbach. Ah, bueno. Vamos a tener ¿Y qué vamos a sortear? Vamos a sortear 3 libros de... A ver, ¿qué pasa? Lo voy periodista? a decir yo. No. ¿Qué clase de derecho? ¿Usted se partió el labio? Es que me acaban de mandar un mensaje de la editorial. Por eso. Ok. Manda la Está editorial acá, ¿eh? Acá en el Acá- régimen. Me manda un mensaje de la editorial. Imperium Acá Editorialis. lo puedo Lo decimos mostrar, en latín. tengo el mensaje de la editorial. No, Entonces se hubo unas puso novedades. nervioso, dije Hubo unas Rattenbach. novedades. Estaba más nervioso por la editorial que por recién la conversación en el Líbano, en Beirut. Impresionante. No. Decilo, a ver. No, ahora termina
termine usted la oración con su labio maltrecho. El sorteo va a ser durante la semana, es decir, no lo vamos a ok. sortear ahora sí. Ok. para no ocupar tanto tiempo el programa. Queremos escuchar a Santiago. La editorial es La Parte Maldita. Podemos mostrar Es los exactamente libros. lo que iba a decir yo. Sí, pero no ¿Estás? importa. Ahora Ok. después te cuento. Podemos mostrar Decilo. en primer plano acá los libros. Esa es la editorial Empatía. Ok. Que también se Que- va a sortear. Ok. Es una editorial muy, muy, muy interesante. Fíjate que el nombre también te convencieron de autoría medio impronunciable. Este es de Futi Nshingila. Bueno. Sí. Traducción de Marcela Carbajo. También te convencieron. Este Esta es el libro. Es una editorial muy, muy interesante que empezó a traducir al español autores africanos contemporáneos. Entonces, para quien siempre se está preguntando cómo saber más sobre el continente, más allá de Kevin Bryant, informarnos no solo de su dimensión política, sino literaria y la vida de la gente y demás, bueno, editorial Empatía, este es un libro sobre la Sudáfrica en tiempos del apartheid. Sigan ustedes, por favor. Bueno, el otro que es de La Parte Maldita es A Pie con Stevenson y Rimbaud de Mariano Rolando Andrade. Este sí es de La Parte Ese Maldita. Rimbaud es Rimbaud, ¿no? El poeta maldito. Rimbaud, el poeta Rimbaud. maldito, Lo exactamente. argentinicé para que se vea ahora, pero Claro. sí Rimbaud. Yo le digo Rambo. Que vivió en Directamente. su momento en Etiopía, Sí. tiene una historia... bueno, a Era ver. el que tomaba ese ajenjo. Sí, exacto. Mariano Rolando Andrade es un autor muy, 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 muy bueno de crónicas de viaje, que como ven, hablando de Stevenson y de Rimbaud, va un poco más allá de las crónicas reales y bueno. Bien, y tenemos también uno de otra persona que es muy bueno escribiendo crónicas de viaje, que es Fernando Duclos, periodista en Crónicas Africanas, el primer libro de Fer que salió con La Parte Maldita, cuando La Parte Maldita era una editorial más chiquita de un grupo de amigos y que termina ahora con estos titulazos. Va a estar en la Feria del Libro. Así que bueno, primero le agradecemos estos libros para el sorteo, estén atentos durante la semana a las redes. Lo hacemos también en diferido para no dejar afuera a quienes ven el programa en diferido, así que estén muy atentos a las redes que ahí les vamos a decir cómo participar. Sí, a ver, vamos a hacer el sorteo en la semana y van a poder pasar a buscar sus 2 premios, porque la verdad leerme a mí no sé cuánto premio es, por la Feria del Libro. Ahora que empieza la Feria ok. del Libro de Buenos Aires, quienes ganen, o sea, lamentablemente es un sorteo acotado solamente para quienes tengan cercanía geográfica. Quienes ganen van a poder pasar a buscar los libros por En la Feria del Libro, Libro. la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Exactamente, que empieza la semana que viene. Sí, si en no me el mes de equivoco. abril y el mes de mayo en el predio de La Rural. Exactamente. En el Mi barrio de Palermo. Mi libro de África es una crónica que hice cuando tenía 27 años, hace mucho tiempo, y viajé por este continente, desde Etiopía hasta Sudáfrica, pasando por Somalia, Ruanda, Burundi, Zimbabue, etc. Y bueno, fui escribiendo un poco lo que veía. Así que bueno, vendrá el sorteo de La Parte Maldita de Editorial Empatía y pasan a buscarlo por la Feria del Libro. Perfecto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a ambas editoriales, pero sobre todo a La Parte Maldita, que es quien nos envió ayer estos ejemplares. Bueno, ahora sí, voy a aprovechar, voy a hacer el aviso parroquial de suscríbanse, por favor, compartan, comenten, manden el enlace de YouTube vía WhatsApp, vía redes sociales, pongan me gusta, todo lo que ya sabemos todo. Suscríbanse, hay que romper con el algoritmo y sigan las cuentas en todas las redes. Y el alias El Régimen. Alias El Régimen, también a nombre del tesorero Fernando Duclos. Ahí está, alias El Régimen, a nombre de Fernando Duclos. ¿Puedo Ya. decir algo, lo último? Sí. Perdón. El que no podía El que no podía hablar. Ya está, es que me embalé. No, Milagro. Voy a decir algo. Si hoy tenían algo para donar a El Régimen, mándenlo a Luis Montes Ibe. No, eso, al menos después de... Me siento mal pidiendo plata hoy, la verdad es eso. Así que los que iban a donar y realmente lo necesitamos y lo agradecemos y lo usamos y vamos a comprar micrófonos y más, por el programa de hoy, mándenlo al otro alias, contáctense con el padre y ahí va a estar el... Luis Montes Yo Ibe. sé que soy invitado, pero como soy un poco amigo de la casa, yo creo que después de lo que sucedió, y también teniendo gente que convoca tanto,
Yo creo que se podría hacer alguna especie de programa en vivo solidario para el Líbano. Y para Gaza podríamos hacer sí, Líbano, creo Gaza. que, digo, sin prisa, pero sin pausa, yo creo que podría ser algo significativo. Se puede buscar un salón parroquial grande, por ejemplo, también. Yo tengo mis contactos en ese mundo, así que nada, lo dejo dicho. Sí, a mí se me prendió la lamparita en el momento que el padre dijo que es muy amigo del padre Luis Romanielli en Gaza. Fue como, bueno, pasame el teléfono. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Bien, bueno.